¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso, y para este maquillaje vamos a hacer algo bastante cargado, algo que se puede considerar como un maquillaje para fiestas, boda, 15 años, graduación, lo que ustedes quieran, muy al estilo coreano. Claro que sí, como nos encanta en este canal. Así que si a ti te gusta ese estilo de maquillaje al estilo asiático y la moda coreana y todo lo que tenga que ver con K-beauty y belleza coreana, te invito a suscribirte a este canal. Así que, ¿qué les parece si les enseño el motivo por el que estamos grabando este video? Porque me compré mi primer paleta de Morphe en una colaboración con una de mis youtubers coreanas favorita, que es Pony. Y esta es, yo creo que según tengo entendido, que es la segunda colaboración que hacen. Pero la razón por la que me decidí a comprar esta paleta es porque tiene unos colores que van más con mi estilo. La otra colaboración era como en colores pastel y así, tonos muy fríos. Y esta paleta, como podrán ver, tiene una gama bastante amplia de sombras. Y sobre todo, la razón por la que la quise comprar es porque también tienen toda esta línea, la línea que es del medio, donde las sombras son más grandes, que son productos que se pueden hacer como tipo multiuso, tipo de que traen iluminador, productos que puedo usar como para rubor y hacer contorno. Entonces esta es la paleta que voy a estar utilizando para este maquillaje, claro que sí, de nuestra pequeña y diosa Pony, que la verdad es que se la voló, me está encantando. Y al principio, amigas, yo les quería grabar este video para mi maquillaje de año nuevo, porque yo ya hice este make-up antes. Básicamente lo que hice fue seguir un tutorial de Pony utilizando su paleta, pero poniéndole un poquito más de flow. Es lo que voy a tratar de hacer ahorita con ustedes. Voy a tratar de adaptar el maquillaje a mi ojo y ponerle un poquito de mi flow, de mi cuchara. Pero el día que iba a grabar el video, de hecho les puse una historia, o sea, que hacer un get ready with me para año nuevo, y llovió, se nubló, yo estaba de que súper preocupada por mi cabello, amigas, porque me iba a esponjar horrible. Así que para el de año nuevo tuve que andar con cola, porque mi cabello iba a estar así por la humedad. Mi ciudad es desértica, amigas. Mi ciudad es desierto, literal, llueve 3 veces al año. Y curiosamente que se le ocurre llover en año nuevo. O sea, el último día del año dice, ah, huevo, lluvia. Y es que eso no es todo, aquí si llueve se inunda. O sea, todo está súper inundadísimo. Primero también quiero comentarles que la paleta, en mi opinión, es una paleta que vale mucho la pena por los tipos de tonos que tienen. Se presta para hacer muchos tipos de maquillaje, ya sean tonos fríos, tonos cálidos, rosados, tonos cafés. Yo estaba entre comprar esta paleta o la de Lisa. La paleta esa de Lisa que sacó con MAC tiene como que un flow de otro tipo de paletas que yo ya tengo en mi colección. Entonces no la compré por eso, porque por más que vea tutoriales, porque es que vea reseñas, decía, es que yo esos colores ya los tengo. Pero esta me da todo el look completo. Esta es una maxi paleta y como les digo, es la primera que me compro con Morphe, así que se me hizo el excelente pretexto para echarme los dineros. Cabe destacar que este video no es patrocinado. Esta paleta la compré con mi dinero, la compré por Sephora México y me llegó de que en 3 días, súper rápido, la verdad. Y la compré en pleno diciembre, entonces 10 de 10 en cuanto a los envíos, y me lo mandaron por FedEx. Voy a empezar, ahorita ya tengo mi base puesta, voy a empezar aplicando un producto en crema, que es este rubor japonés de la marca Can Make en el tono número 7, que es como un rosita pastel. Sinceramente quiero darle un poquito de pop de color y lo voy a aplicar en esta área, aquí abajo de mi ojito, y lo voy a aplicar solamente una pequeña cantidad en esta área. Y voy a tratar de subirlo un poquito hacia la sien. Estoy muy contenta también, amigas, de haber tomado la decisión de mejor grabarles el video otro día y recrear el look, porque me di la oportunidad de probar un poquito más la paleta. Sinceramente yo quería probarla aquí en vivo y darle la primer swatch a la paleta con ustedes, pero al yo haberla probado un poquito antes, siento que les puedo ya dar una opinión un poquito ya con un poquito más de experiencia y no solamente guiarnos por la primera impresión. Voy a expandirlo un poquito aquí abajo de mi ojo para como ver un poquito sonrojadita. De todas maneras, ahorita vamos a resaltar el rubor con el que viene la paleta. Y ahora voy a estar utilizando este iluminador que me mandaron de Sephora como regalo por haber comprado la paleta. Si se fijan, tiene un pequeño destello. Es como
cobrizo. Aquí está la punta de este. Solamente voy a aplicar un poquito para ver si nos ayuda a dar un poquito de reflejo más de piel luminosa. Y lo voy a aplicar lo más arriba posible en esta área para que nuestra cara se vea más afilada. De todas formas vamos a sellar y muy probablemente el brillo se vaya. Yo así como el maquillaje quiero que sea de larga duración, voy a utilizar mi mejor polvo que tengo, que también es japonés, de la marca Can Make. Y este polvo me gusta porque te da como un efecto blur en la cara. En las fotos se ve súper bonito, la piel se te ve como de porcelana, la textura de la piel como que lo oculta. Y yo sé que es difícil de conseguir, pero en Jessie Style creo que también lo venden, así que en la descripción del video les voy a dejar el link si lo encuentro. Muchos de los productos japoneses que uso para los videos, ahí también los pueden conseguir. Tengo un código de descuento, se los voy a dejar en la parte de abajo también por si lo quieren utilizar. Y con una brocha chiquita así, voy a sellar solamente en algunas partes de mi rostro porque quiero mantener un poquito la jugosidad, pero al sellar con polvo pues ayuda a que el maquillaje nos dure más tiempo. Lo voy a aplicar por ejemplo aquí en los párpados. Ya se me estaba creando un pliegue aquí, en la nariz y en esta área de mis cachetes, que aquí es donde me brilla muchísimo. Y este polvo, amigas, me desaparece toda la textura de mi piel, se ve súper bonito. Ahora voy a pasar a hacer un poquito de contorno. Tengo entendido que Pony usó la sombra de Lunar para su tutorial, pero a mí esa sombra se me hace un poquito fría para mi piel latina. Sé que las coreanas están muy de tendencia a hacerse el contorno con tonos muy fríos para ir creando esa sensación, pero como yo soy muy tirándole a lo amarillo, siento que se me podría ver a lo mejor un poquito fake, así que yo voy a estar utilizando Deep Space. Me encanta que las sombras tengan nombre, así ya les puedo ir diciendo qué sombra voy utilizando para maquillarme. Me siento bien youtuber beauty blogger porque ya tengo una paleta de youtuber beauty blogger con una brocha más o menos así chiquitita. Nada más es para hacer un poquito de contorno de labios y definir un poquito mi nariz. Y ahora con una brocha así que tenga como una puntita, puede ser tipo barrilito, punta de lápiz. Yo voy a utilizar esta porque es la que más chiquita que tengo. Voy a empezar aplicándola, esta sombra con glitter que se llama Lavender Shower, y esa la voy a estar aplicando en el lagrimal y voy a subirla un poquito. La primera impresión que tuve de la paleta cuando la utilicé es que las sombras vienen muy prensadas. Esto puede ser bueno o malo, pero lo que noté es que al principio sí pigmentaba, pero no pigmentó así como que wow, súper la pigmentación. Y me di cuenta que es por eso, porque las sombras vienen como que muy compactas. Entonces tienes que irle como quitando la primera capa de polvo, y ya una vez que pasa eso, siento que la sombra empieza a pigmentar más y más. No estoy diciendo que sea una mala paleta para nada, sino que como que hay otros tipos de paletas, por ejemplo, que nomás le pasas la brocha por primera vez y se desmorona la sombra y tira mucho polvo, mucho pigmento. Eso tiene que ver por la manera en la que están prensadas. Más o menos así. Es como un pop de color que brilla. Y ahora voy a utilizar la sombra azul que está a un lado de la sombra de glitter que utilizamos. Y esa la voy a aplicar ya un poquito más adentro y la voy a como a difuminar entre las dos sombras como para crear una transición de mate a glitter. Yo la subo un poquito más para que se empiece a ver un poquito de color cuando tenga los ojos abiertos. Y ahora esto es importante, el mismo color lo vamos a aplicar al final del ojo y lo vamos a meter. Y vamos a crear como un tipo cat-eye. Lo vamos a subir como para hacer un lifting y lo vamos a integrar. Vamos a tratar de dejar un hueco sin maquillar en la parte del centro. Y ahora sí, con una brocha plana tipo lengua de gato, que la vamos a utilizar sobre todo para depositar color, vamos a utilizar la sombra rosita, que sería esta que está aquí, que se llama Mood. Y esta, por ejemplo, yo la aplicaría de abajo hacia arriba utilizando la brocha de esta forma para que el color quede lo más compacto posible. Vamos a hacer que el color solamente quede en el centro. Igual si quieren ver el maquillaje de Pony, les voy a dejar aquí el link para que ustedes vean cómo ella lo hizo. Yo simplemente estoy siguiendo su tutorial, esperando lo mejor. Yo sé que queda cool porque ya lo hice y me gustó mucho, se los recomiendo. Y queda así como una bandera, por así decirlo, glitter, sombra azul en este lado, mate, en medio el rosa y aquí el azul. Que aquí, por ejemplo, yo lo quería para corregir, sería meter un poquito más de azul para que quede un poquito más en el centro este rosita. Ir difuminando. Así es como va quedando nuestro look de ojos.
Ahora, este es un paso muy importante. Vamos a utilizar el color Bora, que es este que está aquí, el de la esquinita. Y voy a estar utilizando esta brocha, que es como con cerdas muy cortas, bastante finita. Yo les recomiendo que usen la brocha con la que tienen mayor pulso y mayor control. Y lo que vamos a hacer es que aquí, ya ven que nos queda como este triangulito. Este que está aquí. Esto lo vamos a marcar con ese color. Es como si fuera un anillo, así como los de Saturno. De hecho, creo que lo mencionan en el video. Y sí, la verdad es que le da ese look súper cool. Entonces lo que vamos a hacer, con todo el pulso que Dios nos dio, es marcarlo. Es como si fuera... Acuérdense que estamos dibujando como el anillo de nuestro planeta. Más o menos tiene que quedar así. Yo les digo que usen algo así o algo delgado, una brocha delgada, para que la línea les quede lo más delgada posible, porque siento que se ve más cool mientras más delgado, como que se ve más afilado y definido, ¿no? También estén muy pendientes de que les quede igual. Así es como se vería. Así es como ya va agarrando forma nuestro maquillaje de ojos. Si se fijan, sí parece todo como la textura de un planeta y su anillo. Ahora, para conectar el maquillaje de ojos de arriba con el de abajo, voy a utilizar el tono rosita del Mood en la parte de abajo y nos vamos a hacer el egg yosal. Yo me voy a sonreír y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Va a ser un egg yosal rosado. Y lo voy a sacar. Y ahora con una brocha súper delgadita voy a utilizar el rosa que está a un lado, que es un rosa como más opaco, cálido, más potente. Voy a agarrar solamente un poquito, que tiene por cierto una textura de flor súper bonito. Voy a sonreír y me voy a dibujar la bolsita del eggyo. Más o menos así. Y ahora voy a usar un poquito de este delineador en tono beige para dibujarme la línea interna de agua, para abrir mis ojos y se verán más grandes. Ahora voy a utilizar la sombra que se llama Cuarzo Quartz para darle un poquito de iluminación y brillo al eggyo en la parte del medio. Aquí más o menos. Y ahora sí vamos a pasar a la sombra más interesante, que son estas que tienen como textura de planeta literal. Parecen traídas de Marte, que son como varios colores. La interestelar y la nébula, que es la que vamos a estar utilizando ahorita. La verdad, la textura me super mega ultra encanta. Son varios tonos, es entre rosado, lila, y ese lo vamos a estar aplicando en el centro con el dedo y subiéndolo un poquito. Son como un poquito como destellos de glitter muy muy chiquitos. No es un shimmer, es como si fueran partículas de polvito de hadas, más la apariencia de ser glitter que un shimmer. No sé si me explico, pero muy microscópico. Aquí casi no se alcanza a notar, le voy a dar otra pasada. Más o menos se ve así. Se los voy a swatchar mejor. Ya ven que tienen como ese tono, pero esas partículas súper chiquitas, brillantes. Esta sí me encantó. O sea, esa yo de que 3 capas de brillo porque se ve súper bonita. Muy bien, ahora vamos a pasar al delineador y voy a estar utilizando este de la marca Dolly Wing, que es en color café, que tiene una pluma muy muy delgada. Aquí se podrán dar cuenta. Y este delineador lo voy a hacer súper discreto. Solamente voy a hacerme un delineador muy delgado que abarque todo mi ojo hasta donde termina, y no voy a sacar una colita. Solamente es como para darle la definición al ojillo y lo voy a pegar lo máximo posible. Y aquí donde termina, aquí voy a hacer como un triangulito para que de aquí salga el otro delineador que voy a poner. ¿Ya vieron? Muy chiquito. Voy a utilizar una brocha así para delineador. Esta es la que utilicé antes. Y voy a utilizar el tono lila que se llama Stardust, que está aquí. Y de aquí lo voy a subir y lo voy a integrar hacia las pestañas. Vamos a hacer como un cat eye morado que sirva un poquito el anillo de nuestro planeta. Y también lo pueden integrar hacia adentro del delineador café para que tenga como ese tono moradito. Y con lo que nos queda en la brocha, yo voy a sacar una línea de aquí abajo como para enmarcar las pestañas. Esta en la parte de acá abajo. Y la voy a sacar paralela al delineado.
más o menos así. Y ahora sí, antes de poner máscara de pestañas, quiero enseñarles unas piedritas que me compré en Walmart, que son como cristales diamantitos que vienen en varios tamaños, del más chiquito al más grande. Estos me costaban súper baratos, las encontré en la parte donde tienen todo lo que tiene que ver con papelería. Y vamos a estar utilizando las más chiquitas. Voy a utilizar pegamento de pestañas porque no confío en el pegamento que ya viene integrado en las piedritas. Voy a utilizar unas pinzas para sacar las cejas, para aplicarme las piedritas. Y voy a mirar hacia el frente y la voy a aplicar directamente en medio de mi ojo. También puedes utilizar unas pinzas para poner pestañas. Se supone que está en el centro, quiero creer. Aquí yo la veo muy en el centro. Si son difíciles de poner si tienes pulso de paraquero, así que tengan cuidado. Vamos a proseguir. Voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas de color café, por la que me antoja usar. Puede ser del color que tú quieras. Inclusive lila creo que se vería muy cool. Y lo que voy a hacer para darle un efecto más de pestañas postizas es que con unas pincitas voy a pegarlas por bonchecitos para que se vean como de muñequita, que es un trend que se ha visto mucho por TikTok. Y también voy a poner máscara de pestañas en la parte de abajo, sobre todo en esta área. Mi parte favorita del maquillaje hasta el momento definitivamente es el lagrimal, que es súper brilloso. El shimmer es muy bonito. El delineador lila y pues las piedritas es lo mejor, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al rubor y voy a estar utilizando este tono, que es el que se incluye como rubor, que trae poquito de destellos muy naturales, y lo voy a estar aplicando aquí y voy a hacer como un degradado de rubor. Aquí en la parte de acá voy a poner un color más intenso y vamos a usar el otro color que ella utilizó para el rubor también, que sería el tono Dalgi, que es este color que está en el puro centro. Es un rosado pastelito muy bonito. Y eso lo vamos a aplicar en la parte de abajo, aquí en nuestras manzanitas. Y lo vamos a utilizar para integrarlo y difuminarlo con el otro color que pusimos antes. Y se ve muy bonito. Para los labios, lo que sí me compré de la colección de Lisa fue una tinta, un labial, que la verdad fue todo un viacrucis encontrar un color que comprar, porque los quería todos. Sinceramente todos los tenía que tener en mi colección, y por el color que me decidí les puse como 20 encuestas. Estaba llorando yo por Instagram. El color ganador fue Pink Roses, que es un tono muy bonito, que es un color que no tengo. Es un color que no uso mucho, pero siento que se ve muy bonito y es muy combinable con muchos looks, que es este. Tiene glitter muy bonito, tiene la firma de Lisa. El aplicador se ve más o menos así, es un aplicador bastante chistoso. Es mi primer labial de este estilo de MAC, entonces estoy disfrutando mucho la experiencia. Es más o menos así, es como un rosadito. Y como prebase voy a estar utilizando este tono de MAC, el Velvet Teddy, que es mi color favorito de base. Son colores muy nude y este lo voy a estar aplicando por todo mi labio. Si se fijan, se integra, es casi el mismo color de mi labio natural. Es de mis nudes favoritos. Y con una brocha para labial, esta es de Real Techniques, lo voy a estar difuminando, integrando. Y ahora sí vamos a estar utilizando el de Lisa, solamente en el centro, y lo voy a difuminar hacia el exterior. Es un labial tipo mate. Creo que es como tirándole a lo Velvet sin ser resecante, y la verdad es que sí es cierto. Pero lo que noté es que en sí no dura tanto el color como yo hubiera esperado. Yo pensé que eran de ser de larga duración y me duran más los lipsticks normales de este tipo que este. Me lo tuve que retocar varias veces en el día. Y ahora, para brillar un poquito de aquí al infinito, voy a utilizar un poquito del tono Nebula, que me gusta mucho. Me gustan mucho esas partículas que tiene. Y el de Moonstone en combinación, para utilizarla como iluminador en las zonas altas de mi rostro. Estos son los aretes que voy a estar utilizando para el look. Y este fue el look que utilicé para Año Nuevo, siguiendo el tutorial de nuestra diosa. Y la verdad es que me gustó bastante. ¿Qué opinan? Si creen que se logró o no se logró, si quedó parecido o no. Y en cuanto a la paleta, amigos, la verdad es algo que sí les recomiendo mucho invertir. Sobre todo lo que fue el factor decisivo que la compré fue porque es una paleta bastante versátil. El tema de la paleta simplemente me encantó, me lo dio todo. Sí se la recomiendo, y sobre todo por el precio, amigas. Se me hizo algo muchísimo más completo. Lo único que no me gusta de la paleta es que es bastante grande, como podrán ver. No es tan cómoda para llevarte de viaje.
pero para tenerla en casa y utilizarla para todo, 10 de 10 sí se la recomiendo. Y amigas, muchísimas gracias a las personas que han estado este año acompañándome y a las nuevas personas que han estado llegando al canal, a las personitas que siempre están ahí apoyando, viendo los videos, sobre todo dejando su like, compartiéndolos. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Ahorita que estoy grabando esto somos 12,300 suscriptores. Un besito para todos y cada uno de ustedes. Gracias por unirse a esta jungla, a esta secta, y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.